Muy buenas noches a todos. Damos comienzo a nuestro webinar de hoy, martes. Empezamos 6:05. Muchas gracias a todos por estar aquí puntuales. Así que en razón del tiempo vamos a arrancar. Quiero darle las gracias, como siempre, a nuestro fondo financiador, a PTC Therapeutics y a Pfizer, que hacen posible estos eventos sin conflicto de interés, que nos permiten actualización permanente en temas importantes de la pediatría. Quería recordarles antes de arrancar que estamos apoyando el Congreso de Genética que se está llevando a cabo en el Hotel Sheraton y que tenemos cupos disponibles para los que estén interesados en participar. El precongreso de hoy fue muy interesante, hablando de los tamizajes neonatales y cómo están las perspectivas con respecto a eso, así que me parece muy importante el tema, y el que esté interesado en la parte genética, eh, pasado mañana y el viernes va a estar el congreso para los que quieran participar de la sociedad. Tenemos cupos. Vamos a hablar de dilemas legales en la atención pediátrica, y esto en parte con motivo de la organización que estamos teniendo de nuestro comité de abogacía para tratar de hacer un trabajo mucho más formal en términos de abogacía en pro de la niñez de Bogotá y del país. Y vamos a hablar de un camino desde los derechos de los niños hasta el consultorio médico, Nuestro speaker de hoy es el doctor Juan David Albarracín Borges. El doctor Juan David es médico pediatra de la Universidad Nacional, que está haciendo además su especialización en derechos de los niños. Es miembro de nuestro comité de abogacía de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, y además pues es el que maneja el grupo de buen trato en la clínica infantil con subsidio. Tenemos el orgullo de tenerlo hoy aquí como haciendo la inauguración oficial de nuestro comité, que busca trabajar de manera intensa en este tipo de temas, y que tenemos que tenemos que, están preguntando que si hay audio, no sé si me están escuchando o no. Sí, sí se María escucha Elena, sí, perfecto. Te escuchamos, yo te perfecto, muchas escucho. gracias. Listo, muchas gracias. Y tenemos para el conversatorio después a la que apareció por ahí, que es la doctora Victoria Eugenia Euse Bernal, que es pediatra con especialización en trastornos cognitivos conductuales y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia, y es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Amor al Niño, Cariño, y miembro de la Asociación Afecto. Me encantó la respuesta de la doctora Vicky, que inmediatamente puse la invitación en nuestro grupo de trabajo del Congreso de la Asociación Afecto, saltó y dijo: me interesa ese tema, me encanta ese tema, así que vamos a tenerla hoy como invitada. Muchas gracias, doctora Vicky, por estar acá. Damos comienzo entonces a nuestra charla. Doctor Albarracín, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Vicky, y ahorita nosotras arrancamos nuestra participación. Listo, Claro que doctora sí, sí, claro que sí, muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, doctora Usher, muchas gracias. Doctora Victoria, gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por este espacio. Siempre que me permiten hablar en este micrófono, alabo que la sociedad esté abriéndole cada vez más y más espacio a la pediatría social. Y creo que estos espacios académicos son fundamentales para todos nosotros los que nos dedicamos a la atención integral de niños, niñas y adolescentes. Voy a permitirme compartir pantalla. Perfecto. Entonces, como decía la doctora Usher, hoy vamos a hablar de estos dilemas legales, algunos, porque de hecho, ahorita cuando venía
en camino al apartamento, seguía pensando que hay un montón de dilemas que se nos quedan por fuera, que día a día nos estamos enfrentando y que merecen el análisis desde la bioética y desde la jurisprudencia que actualmente en Colombia existe. Y quise colocar este subtítulo de Un camino desde los derechos de los niños al consultorio médico, porque pues mi enfoque es en ese, los derechos de los niños. Me estudio en torno a la jurisprudencia que protege a la infancia a nivel mundial y en nuestro territorio, y por eso quiero darle este tinte legal para que entendamos cuál es nuestra responsabilidad en los temas de protección de infancia y adolescencia. Entonces, los pediatras en general llegamos a la pediatría por múltiples causas, por múltiples motivaciones. Algunos deciden estudiar pediatría quizás para hacer una subespecialidad puntual, porque quieren ser cardiólogos, porque quieren gastroenterólogos, porque les gusta la oncología pediátrica. Otros estudian porque hay una afinidad con la población infantil. Otros tal vez porque vienen de una ascendencia de pediatras generacionales, donde el papá, el abuelo, la mamá, la abuela son pediatras y deciden seguir con este legado. Podrán haber miles de explicaciones, tantas como personas conectadas a esta conversación, y todas tal vez con objetivos diferentes. ¿Sí? Yo, por ejemplo, decidí estudiar pediatría cuando tenía 9 años, porque quería dedicarme a la salud de los otros niños, y desde entonces yo quise ser pediatra. Y si me pongo a preguntarles, cada uno va a tener así diferentes objetivos y diferentes motivaciones y diferentes caminos para llegar al momento en el que estamos en este momento como especialistas para mis colegas pediatras que están conectados. Algunos de una universidad, otros de otras universidades, a otros les habrá costado más años ingresar a la residencia, otros tal vez han pasado de una vez tan pronto terminado el pregrado. Lo importante de estos diferentes caminos es que todos llegamos al mismo. Independientemente del camino, el fin es el mismo, que es la protección de los niños, niñas y adolescentes, en las diferentes formas de protección, pero al final estamos trabajando en protección infantil. Y un poco con los cambios que tiene la humanidad, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, los cambios que tiene la humanidad en cuanto a la visión de lo que se tiene como infancia, qué es lo que es ser un niño para el ser humano. Los pediatras somos la batuta y el punto de inicio que comenzamos a zarandear y a sacudir a la sociedad, de decirle pilas, que son los niños los que tienen necesidades propias y tienen algunas características diferentes a los adultos y no nos podemos titular como adultos pequeños o adultos en potencia. Entonces aparecen ramas como la pediatría social, una rama que es poco explorada en nuestro país. No existe un posgrado en pediatría social, en otros países sí los hay, y acá tenemos un déficit de esa valoración holística integral que requiere la infancia. Entonces los pediatras comenzamos a darnos cuenta que la sociedad, la familia, el medio ambiente, el desarrollo propio de los niños y los derechos de los niños son parte fundamental del análisis integral y holístico que tienen que necesitan los niños. Desde los años 50 comienza a hablarse de la pediatría social aquí en Colombia, y desde la década de los 60 se funda la primera unidad de pediatría social y aparece como cátedra dentro de los posgrados de pediatría, algunas con más fuerza que otras. Yo resalto mucho, por ejemplo, la fuerza que tiene la Universidad de La Sabana con todo lo que es pediatría social en los ámbitos como en la atención domiciliaria, en los ámbitos de primer nivel, o lo que la Universidad Nacional tiene en temas de maltrato infantil, y así cada una, de la Universidad Javeriana también con el maltrato infantil, y así cada escuela ha tenido como un enfoque en torno a la pediatría social. Sin embargo, estamos muy crudos en algunos aspectos del conocimiento holístico de la infancia. Ahora bien, como les comentaba, la percepción de la infancia ha cambiado en el tiempo. Y los derechos infantiles no nacieron de la nada, sino tuvimos que generar un proceso de muchos siglos para poder llegar a lo que hoy en día consideramos protección y derechos infantiles. En el siglo IV, el niño era visto como un yugo, un estorbo.
el siglo XV se encuentran escritos que hablan de la infancia como una propiedad. Los niños son propiedad de los adultos y de hecho, hago un paréntesis, esta concepción de propiedad de la infancia todavía en algunas personas persiste. Es que es mi hijo, es que es mío, yo hago lo que quiera con él y es decisión mía, ¿sí? Y ya esto es un desconocimiento completo de las necesidades propias de los niños y de que son ahorita que tienen sus propios derechos. Incluso es un factor de riesgo para abuso sexual, porque dentro de las mentalidades del abusador está esta concepción de propiedad de los niños. Para el siglo XIX, el niño es un ser humano inacabado y es visto que hasta el siglo XVIII aparece la palabra infancia dentro de la categoría de definitivo. Y no es sino hasta hace 33 años de la infancia. Y es porque, insisto, los pediatras se van a mostrar que los niños tienen necesidades propias y tienen necesidades especiales que no tienen los adultos. Porque creo que se congeló la diapositiva. Ya pasó. Ya. Ahí estás con necesidades Entonces, de la infancia. Sí, ya. Entonces, como les decía, los niños tienen... Sí, perfecto. Como les decía, los niños tienen necesidades especiales, necesidades de recreación, necesidades de protección, necesidades de alimentación, y estas necesidades están enfocadas para lograr la felicidad integral de los niños, niñas y adolescentes, ver niños felices, niños alegres, niños que juegan, niños que están todo el tiempo en desarrollo armónico e integral. Pero para llegar a entender esa necesidad de los derechos de la necesidad de la infancia, tuvimos que pasar, como les decía, por una serie de eventos históricos que nos llevan a lo que hoy en día es la protección de infancia. Para 1924 aparece el primer documento que habla de derechos de los niños, que es la Declaración de Ginebra, y allí solamente se mencionan 5 derechos, etcétera, etcétera, solamente son 5 puntos nada más, que eso fue después de la Guerra Mundial. Para 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, y con la ONU nace una patica, que es la UNICEF, en 1946, y en el 48 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyos artículos, en el artículo 25, aparece el derecho a las madres y los niños a tener cuidados y asistencias especiales, así como también de protección social. Es la primera vez que sale un documento a nivel masivo mundial, esta es la Declaración de los Derechos Humanos, donde se tiene en cuenta a los niños, y ahí se hace la aclaración que humano es cualquier 59, UNICEF aprueba una segunda declaración de los derechos de los niños. Aquí subimos de 5 ítems a 10 ítems diferentes. Aquí aparece, por ejemplo, el derecho al juego, el derecho a la salud y a la atención social. Y no es sino hasta hace 33 años, en 1989, cuando nace la Convención de los Derechos de los Niños. Es el primer tratado internacional como convención que habla de los derechos infantiles, y aquí ya hablamos de 40 derechos diferentes. Si ustedes se dan cuenta, pues hablábamos previamente de declaración de los derechos y aquí hablamos de convención. Declaración es como cuando yo le declaro el amor a mi pareja, sin un sentimiento, pero convención significa convenir. Se sentaron todos los países pertenecientes a la ONU y llegaron a una convención común de cuáles deberían ser los derechos protegidos para la infancia. Algo importantísimo es que esta convención, este tratado internacional, comienza a tener una ratificación progresiva en los diferentes países. ¿Eso qué quiere decir? Que los países se adhieren a través de sus leyes internas. 196 países a la actualidad lo han ratificado y se convirtió en el tratado internacional más ratificado en todo el mundo. Y Colombia lo ratifica a través de la Ley 12 de 1991. Febrero 12 de 1991 lo ratifica.
un paréntesis para explicarles un poco la importancia de esta ley, de esta ratificación, es que Colombia tiene, o los países en general, pero puntualmente Colombia, cuando ratifica un tratado internacional, automáticamente lo coloca dentro de una cosa que se llama el bloque de constitucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que eleva ese tratado internacional al mismo nivel de la constitución política del país y lo coloca así de importante. Acuérdense que la constitución política es la norma de normas y al lado, al mismo nivel, están todos los tratados internacionales que el país haya ratificado. Por eso se convierte tan importante este trámite legal de la ratificación de este tratado internacional. Entonces, ese mismo año, en el 91, llega la nueva constitución política de nuestro país, ¿cierto? Pasamos de ser generamos un cambio de estado de excepción permanente a ser un estado social de derecho, donde prima la voz y el voto de la sociedad. Nace el Congreso, nacen todos los representantes que tenemos nosotros como sociedad civil al gobierno para poder que tomen decisiones a nombre nuestro, y entonces hay un cambio en pro de la sociedad de la Constitución, y esta Constitución en el artículo 44 habla puntualmente de los derechos de los niños. Entonces, en este artículo determina que los derechos de los niños son fundamentales. ¿Eso qué quiere decir? Un derecho fundamental es un derecho inviolable y es universal, es decir, para todos los niños, independientemente de la raza, el credo, el sexo, si están hospitalizados o no. Y aquí voy a comenzar a dar cuñas de qué es lo que nosotros como pediatras tenemos que comenzar a cambiar el chip, porque todos los niños tienen beneficio a sus derechos, que son fundamentales. Y una característica también importante es que están por encima de los derechos de las demás personas, de los derechos de los papás, de los derechos administrativos, de los derechos de los adultos en general. Eso hace que haya una primacía y un bien superior del niño, niña y adolescente, que es una de las cosas más importantes que la Convención de los Derechos de los Niños nos trajo, el bien superior de los niños. Y algo importantísimo es que este mismo artículo 44, que pues me enlista todos los derechos a grandes rasgos, a la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada, nombre y nacionalidad, etcétera, etcétera, también determina que gozarán de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Entonces, colocamos a los niños en la punta de la pirámide social y que todos tenemos obligaciones en pro de la protección de estos niños, de estos derechos. Hay otros artículos en la Constitución que hablan también temas de infancia que son muy importantes, como el artículo 42, que habla de la familia y su conformación, y determina en este artículo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En el artículo 45 habla del rol de los adolescentes y la necesidad de protección, que los adolescentes requieren atención y requieren protección por parte nuestra. En el artículo 13 habla de la igualdad para todos, cosa que se fundamenta también en el bien superior de los niños. En el artículo 14 habla sobre la responsabilidad jurídica de los papás sobre los niños. Ahorita más adelante voy a hacer algunas declaraciones de eso. Y en el artículo 58 vuelve y menciona lo que les acaba de mencionar de la ratificación de los tratados internacionales y que los coloca en el bloque de constitucionalidad, es decir, a la par con la constitución política de nuestro país. Ahora bien, ¿qué pasó en nuestro territorio en tema de derechos de los niños? Entonces, antes de la Constitución Política del 91 y antes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, existía el Código del Menor, que pues era el Código 2737 del 89, y hablaba de la protección especial que requerían niños en nuestro territorio, hablaba de las situaciones especiales de los niños, puntualmente de indigencia y con problemas económicos. Como les decía, en el 91 se ratifica la convención a través de la ley 12 del 91 y pasan un montón de años, desde el 91 hasta el 2006, hasta que nace por fin, tras muchas presiones internacionales de la ONU y de organismos internacionales, nace la ley 1098-2006, que es la ley o el Código de Infancia y Adolescencia, que actualmente es nuestro caballito de batalla en términos de protección de infancia. Esta ley nos muestra todo lo que, o nos da las reglas de trabajo, mejor dicho,
de todo lo que como organismos gubernamentales, sociales y familiares estamos en la obligación de hacer en términos de protección de niños, niñas y adolescentes. Aquí quiero hacer una cuña, y es que si se dan cuenta, antes hablábamos de los menores y ahora hablamos de los niños, niñas y adolescentes. Esta terminología cambia en nuestra legislación, y actualmente hablamos siempre de niños, niñas y adolescentes, no hablamos de los menores, porque hablar de menores es una forma peyorativa y displicente de referirse a los niños, porque menor es algo pequeño, algo con menor valor, y pues esto no es cierto. Por eso es que siempre hablamos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿quién es niño en Colombia? Entonces hemos pasado a través de unos cambios legislativos y se han cambiado algunas terminologías en las leyes colombianas, y actualmente en Colombia, inicialmente el Código Civil hablaba, pues sí, que la mayoría de edad inclusive era a los 21 años, y en el 77 cambia esto y se establece la mayoría de edad a partir de los 18 años. Esto queda en concordancia con lo que después en el 89 habla la Convención de los Derechos de los Niños como cuál es la mayoría de edad o cuál debería ser la mayoría de edad. Entonces aquí estamos, para menores de 18 años son niños, niñas y adolescentes. Esta foto que coloqué aquí es una foto muy importante porque es la primera vez que una persona trans logra colocar el género trans en su documento de identidad. Por eso quise traerla acá, porque hace parte de todos los cambios que hemos tenido a nivel judicial y jurisprudencial en términos de edades en Colombia. Luego el Código Civil nos hace unos cambios de las normativas o de las palabras que tienen que ver con edad. Esto es lo que estaba antes, ya le voy a decir que estaba actualmente. Entonces, antes en Colombia se llamaba que un niño era infante, perdón, o niño, aquel que no haya cumplido los 7 años, impúberes, aquel que no haya, el hombre que no haya cumplido 14, es decir, de los 7 a los 14, y mujeres entre los 7 y los 12 años, adultos entre los 14 para hombres, 12 para mujeres hasta los 18 años, y la mayoría de edad por encima de los 18 años. Esto luego vuelve y se cambia en el 2005 y se corta a todos los impúberes a los 14 años, entonces niños desde el nacimiento hasta los 7, impúberes de los 7 a los 14, adultos de los 14 a los 18 y mayores de edad por encima de los 18 años. Pero esta terminología quedó totalmente revaluada a través del Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, y actualmente en nuestro territorio colombiano hablamos que niños y niñas son todos aquellos seres humanos por debajo de los 12 años y adolescentes entre los 12 y los 18 años. Punto. Así se resume toda la terminología de edades. Solamente quería mostrarles un poco el contexto histórico y cómo hemos cambiado el lenguaje legal. Entonces, actualmente niños y niñas menores de 12 años, adolescentes mayores de 12 hasta menores de 18 años. Y como les decía, no hay que usar la palabra menores, solamente cuando hacemos referencia a un corte de edad, menores de 14, menores de 18 años. Pero por lo demás, hablamos de niños, niñas y adolescentes. El Código Civil adicional nos habla en el artículo 1504 de la incapacidad absoluta o relativa. ¿Eso qué quiere decir? Habla del poder que tienen los adolescentes en tomar decisiones por sí solos. Entonces, la edad sí quedó, esa sí sigue igual, siendo los 14 años, y dice que por debajo de los 14 años hay una incapacidad absoluta de toma de decisiones en términos legales. Esto no es una regla, no es una barrera rígida. Esto tiene sus bemoles que yo ahorita más adelante vamos a ver cuando hay cierta flexibilidad en términos de edad. Pero en general, la edad de corte son los 14 años. Y por encima de los 14 años hay una capacidad relativa de toma de decisiones. Dejé estas palabras aquí de infante, impúberes y adultos porque este punto de 14 años quedó enlazado con esa terminología vieja que teníamos. No ha sido actualizada en los documentos legales, pero por lo demás tenemos 14 años. Esta es la explicación por la cual, por ejemplo, la definición legal de abuso sexual es que es cualquier conducta sexual por debajo de los 14 años
con o sin el consentimiento del menor es considerado abuso sexual, y por encima de los 14 años solamente sin el consentimiento de la persona. Es por esta explicación legal de la incapacidad absoluta o relativa que tienen los seres humanos de toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 de 2006? El artículo, como les decía, es una ley o es el caballito de batalla en términos de protección de infancia, y nos dan las obligaciones de los diferentes grados y roles que hay a nivel social. Y el artículo 46 nos habla de lo que a nosotros como sistema de salud estamos obligados en protección de infancia. Los numerales de este artículo 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 hablan de todas las medidas en promoción y prevención, hablan de los controles de crecimiento y desarrollo, hablan de todos los programas de atención de VIH de menores de edad, habla de el acceso a planificación familiar y educación sexual, todo lo que tenga que ver con promoción y prevención y rutas de atención integral de primera infancia. El numeral 5 habla sobre garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niñas y niños y adolescentes, en especial en los casos de urgencias. Y ojo con esto, garantizar la atención oportuna y de calidad, que eso ahorita más adelante lo voy a tomar en algunos de los dilemas legales que tenemos. Y el numeral 10 habla sobre capacitar al personal para detectar el maltrato. Es mi especialidad y siempre hago énfasis en esto porque los pensum de pediatría están muy cojos en la evaluación y detección del maltrato infantil por parte de los especialistas en pediatría. Y dejo de últimas el numeral 6. De hecho dejo el texto completo, porque quiero que lo analicemos a conciencia. El numeral 6 dice textualmente que el sistema de salud está obligado a garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiere tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, carezca representante legal o se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna, o no autorice por razones personales, culturales, de credo, o sea negligente en atención al interés superior del niño, niña o adolescente, o a la prevalencia de sus derechos. Quiero hacer énfasis en este numeral porque, como se dan cuenta, la ley nos avala a nosotros a siempre trabajar en pro de la salud de la infancia y colocar de primeras el derecho a la salud de los niños por encima de los derechos de los papás. Y entonces dicen, bueno, entonces ¿para qué carajos nosotros tanta vaina con la firma del consentimiento informado y eso? Ya diapositivas más adelante vamos a volver a tocar el tema del consentimiento informado, pero ojo, miren que aquí aparecen una de las soluciones más importantes que tenemos cuando tenemos disyuntivas con las familias y los progenitores de los niños y no permiten realizar algunos de los procedimientos médicos que tengamos indicados, pero vean, cuando exista peligro inminente para su vida, podemos hacer omisión a este consentimiento informado y tomar las medidas que sean necesarias con tal de salvar la vida del menor. Sé que van a comenzar a aparecer muchas preguntas, sé que hay muchos temas que de pronto queden vistos de forma muy superficial. Seguramente al final, cuando hagamos el conversatorio, abramos la oportunidad de preguntas, aclararemos algunos puntos mucho más claros y muchos más puntuales que sé que van a salir. Entonces, en cuanto a los dilemas en la toma de decisiones en la adolescencia, que es uno de los puntos críticos que se mezcla entre la bioética y lo que la jurisprudencia manda en nuestro territorio, la sentencia C900 de 2011 habla que para que un adolescente tome decisiones por sí solo, se debe, 1, evaluar la urgencia e importancia del tratamiento para sus intereses; 2, los riesgos y la intensidad del impacto del tratamiento sobre la autonomía actual y futura del menor de edad; y 3, se debe evaluar la edad del adolescente, perdón. Entonces ya sabíamos que el punto de corte son los 14 años, pero eso no es una regla clara. Porque, por ejemplo, si nosotros leemos la normativa en términos de eutanasia en niños, la norma en Colombia habla incluso desde los 6 años se puede evaluar la posibilidad de derecho a un fin de vida digno desde los 6 años de vida, ¿sí?
Entonces no es una regla clara. ¿Por qué? Porque toda la legislación en infancia siempre tiene que ver o siempre se debe tener en cuenta el desarrollo psicoemocional de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto cada caso en particular habrá que mirar con lupa y habrá que mirar de una forma interdisciplinar cómo se puede hacer el acceso a la solución del dilema legal en el que estamos inmersos. Entonces, como les decía hablar del consentimiento informado en pediatría, que en términos legales no se llama consentimiento informado, sino se llama consentimiento sustituto. ¿Por qué? Porque es una tercera persona la que está firmando y tomando la decisión por el menor de edad. La Corte Constitucional en la sentencia C-900-2011 señala que los padres o representantes legales deben prestar la autorización para la realización de cualquier procedimiento o tratamiento médico, ¿sí? Esto no se traduce en un poder absoluto, es decir, no significa que solamente los progenitores o representantes legales pueden dar el consentimiento y nadie más. No, también, y lo señala la Corte, y lo dejo subrayado ahí en amarillo, se debe tener en consideración la opinión de los menores de 18 años. Y aquí quiero hacer un llamado a todos mis colegas pediatras que estamos en la obligación de contarle a nuestros pacientes nuestras conductas, de tomar su consentimiento, de mediar con ellos, de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que cómo ellos se sienten en los momentos de atención en salud. No es simplemente hablarle a los papás y dejar de un lado al niño o al adolescente, sino que necesitamos que ellos sepan qué es lo que está pasando con ellos, que ellos se hagan parte del proceso de toma de decisiones, porque eso en parte hace lo que necesitamos que más adelante ellos mismos aprendan en la adultez y que sean capaces, así como fueron capaces de hacer parte del camino de la toma de decisiones, que ellos también van a poder tomar decisiones adecuadas con sus propios hijos. Más atrás, en la ley del esto del consentimiento sustituto comenzó inclusive desde 1981 en la ley 23, que dice que el médico no podrá intervenir quirúrgicamente a menores de edad o a personas en estado de inconsciencia o mentalmente incapaces. Esta palabra incapaz ya se eliminó de la normativa colombiana sin la preautorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata. Entonces vean que desde 1981 ya estábamos hablando de la no necesidad absoluta de tener una firma para poder tomar decisiones en momentos críticos de la atención de un menor de edad. ¿Quién puede dar el consentimiento sustituto en Colombia? Y aquí muchos van a abrir la boca porque sé que en muchas clínicas no estamos, y me incluyo, haciendo las cosas de la forma legalmente ideal. Aquí estamos hablando de lo legalmente ideal. Entonces, la filiación es el relacionamiento o la forma de vinculación que hay entre padres e hijos, punto. Solamente hay filiación entre padres e hijos. Con el resto de familiares hay un parentesco, pero la única filiación legalmente hablando es entre padres e hijos. Y hay dos tipos de filiaciones, la filiación de efecto de tipo administrativo y la filiación con efectos de tipo personal. La de efecto de tipo administrativo es la famosísima patria potestad. La patria potestad le da la autorización al adulto de poder ser representante de su hijo, o sea, les da el derecho de representación, les da el derecho de administración de sus bienes y le da el derecho de usufructo de sus bienes, es decir, del uso de los bienes del menor de edad. Son solamente derechos a nivel administrativo. Y la filiación de efectos de tipo personal es la famosa custodia, que son todos los que son cuidados físicos, emocionales, en salud, alimentación, hogar, etcétera, 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 todo lo que la custodia per se incluye. Un papá y una mamá, por el hecho de ser papás y mamás y que en el registro civil de nacimiento salgan los nombres de ellos, desde el momento del nacimiento automáticamente tienen tanto la patria potestad como la custodia. Un niño que, digamos, entre en un proceso de restablecimiento de derechos, un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y que cuyos maltratadores o cuyas desatenciones sean los progenitores, pueden llegar a perder la custodia y que la custodia sea reasignada temporalmente a una tercera persona, no sé, a la abuela, a un tío, XYZ. Le quitan solamente la custodia, pero no la patria potestad.
la patria potestad sigue estando a manos de los progenitores. Y resulta y pasa que la única persona legalmente habilitada para representar a su hijo en toma de decisiones es aquella que tenga la patria potestad. Entonces, ojo, porque yo sé que en todas las clínicas a veces la embarramos legalmente y como digo, esto es un panorama ideal de lo legal. Y deberíamos tener la persona que tenga la patria potestad tomando las decisiones y firmando la documentación. Eso es el deber ser legal en términos de consentimiento sustituto. Entonces, como les decía, están los representantes legales, que son los que tienen la patria potestad, están los que tienen la custodia, y hay una tercera figura legal, que es el guardador, que el guardador es cuando se pierde la patria potestad por términos legales, es decir, cuando, por ejemplo, cuando se mueren los papás y los niños quedan huérfanos, el Estado debería asignar un guardador, usualmente de familia extensa, para que haga cubrimiento de los derechos de tipo administrativo y personal mientras el menor de edad se vuelve mayor de edad, por ejemplo. O cuando los niños, los adolescentes buscan una emancipación voluntaria, que solamente es una imagen para términos de adolescencia, es aquí el gobierno y la protección lo que hace es nombrar un guardador temporal, mientras, aunque vivan en emancipación, sigan teniendo algún tipo de protección hasta que cumplan la mayoría de edad. Es una figura legal, pero está descrita. Yo no me he encontrado tan frecuentemente con guardadores, pero sí con los dilemas entre representantes legales y patria potestad y lo que los adultos que tengan la custodia de los niños. Entonces, como les decía, la custodia de efecto tipo personal, representante legal de efectos de tipo administrativo. Y, como les decía, solamente el representante legal, es decir, aquel que tenga la patria potestad, podrá firmar el consentimiento sustituto o podría firmar el consentimiento sustituto. Y si no quieren dar el consentimiento sustituto, ¿qué? Entonces, de nuevo, acuérdense lo que decía el numeral 6, en pro de la atención del interés superior del menor, del niño, niña, adolescente o la prevención de sus derechos, siempre vamos a poder tomar acciones así el papá se niegue rotundamente a firmar el consentimiento. Sin embargo, aquí vamos a bajar un poco las energías legales y la batalla jurisprudencial, y muy bien decía un tío que es mejor un buen acuerdo y no un mal pleito. Voy a colocar un ejemplo de la vida cotidiana. El hijo o el niño que es de familia testigo de Jehová y que ingresa a urgencias por X razón y que por algún motivo requiere una transfusión sanguínea. Este es un claro ejemplo de un papá o una mamá que por términos culturales, religiosos, de credo, ahí lo dice la ley, no autoriza una conducta médica, ¿cierto? En la bioética, y lo he dicho ya varias veces durante esta conferencia, siempre es muy importante tener en cuenta la voz de los pacientes, la voz de los niños y la voz de sus familias. ¿Sí? La Corte lo dijo, necesitamos la autorización de los papás para tomar decisiones en salud, excepto cuando esté en peligro la vida. Entonces, los casos que hemos tenido en la clínica, cuando me llaman para hacer el abordaje de estos casos, de la dificultad en términos de transfusión sanguínea en testigos de Jehová, yo siempre hago buenos acuerdos y no malos pleitos con los papás. Entonces, colocamos las reglas claras de juego. Decirles, papá, mamá, miren, vamos a hacer todo lo posible, médicamente hablando, para no tener que transfundir a tu hijo. Todo lo posible. Manejo de líquidos, manejos ventilatorios no invasivos, vamos a darles, bueno, lo que sea. Todo lo posible para tratar de evitar una transfusión sanguínea en tu hijo. Sin embargo, si tu hijo en algún momento llega a requerir ventilación mecánica, hace un choque y se pone inestable hemodinámicamente, requiere manejo inotrópico o vasopresores, ¿sí? Es decir, se coloca en riesgo vital la vida del niño, vamos a tener que transfundir a tu hijo, así tú no nos des tu consentimiento. ¿Por qué? Porque prima el derecho a la salud de tu hijo, y ya lo dice la ley colombiana, podemos tomar este tipo de decisiones en atención al interés superior del niño, niña, adolescente. Este es uno de los ejemplos en los cuales podríamos
o debemos mediar y negociar con las familias para llegar a buenos acuerdos y no unos malos pleitos que sí nos pueden dañar mucho la relación médico-paciente. Otro punto de quiebre importantísimo, la salida voluntaria. ¿Sí o no? Muchas veces me han llamado mucho por esta consulta legal, si es posible que un papá firme la salida voluntaria a nombre de su hijo. Entonces, recordemos que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Legalmente hablando, cuando un niño ingresa al servicio de urgencias, por la razón que sea, lo que está haciendo es diciéndole al sistema de salud: hey, señores sistema de salud, vengo a que ustedes me restablezcan el derecho a la salud, que está vulnerado porque estoy enfermo. Entonces, el sistema de salud pues coloca todas las disposiciones del sistema de salud y todos los servicios para que ese derecho vulnerado sea restituido y el niño vuelva a un estado de salud adecuado, integral, y pueda ser retornado al medio familiar a continuar los cuidados. Y aquí entonces vuelve y aparece lo que les explicaba previamente de la incapacidad relativa o absoluta de los niños o de los adolescentes. Entonces, en términos legales, la salida voluntaria no está permitida en pediatría. ¿Por qué? Un papá no puede llevarse por su propia voluntad a un menor de edad de un sistema de salud porque el niño está en un proceso de restablecimiento de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. ¿Listo? Y puede estar incluso el derecho a la vida vulnerado, ¿cierto? O en riesgo. Entonces la salida voluntaria firmada por un adulto no es posible. Ay, es que yo tengo la patria potestad y yo lo puedo hacer. No, la patria potestad te da el derecho a representar a tu hijo, a administrar sus bienes y el usufructo de sus bienes, pero no te da el derecho a vulnerar los derechos de tu propio hijo. Es decir, no está visto legalmente hablando que un adulto se lleve por voluntad propia a un hijo, un servicio de urgencia, un servicio de hospitalización. Insisto, hay que hacer buenos acuerdos y no malos pleitos. Si hay inconformidad en el servicio, pues busquemos la solución de la inconformidad. Si vemos que hay un problema en la atención de una subespecialidad, pues que los servicios de referencia y contrarreferencia sean mucho más efectivos. Hay que presionar a las EPS, pero en términos generales, ningún adulto se puede llevar a un niño a un servicio de atención en salud. Pero, ¿qué pasa con los adolescentes de más de 14 años? Pues acá sí puede haber la posibilidad de una alta voluntaria. ¿En qué casos? Una persona de más de 14 años que voluntariamente sea el adolescente el que está diciendo es que yo me quiero ir de aquí por X o Y razón, lo podría hacer siempre y cuando un equipo psicosocial valore el caso, ¿sí? Y determine que el adolescente no esté coartado por alguien, es decir, no esté presionado, no esté la mamá y diga que se quiere ir porque es que ya estoy cansada de estar acá, por ejemplo, ¿sí? O diga que se quiere ir porque, no sé, es que su papá lo van a echar del trabajo, y estoy acá hospitalizado con usted, entonces camine de acá porque eso aquí no están haciendo nada. Entonces, si está siendo coartado por alguien, esta decisión no es válida. Y lo otro es que el adolescente entienda claramente las repercusiones de su decisión. Es decir, sepa que si se suspende el tratamiento que está recibiendo en ese momento, va a tener consecuencias en salud. Son las únicas indicaciones para poder que un adolescente tome una decisión de irse voluntariamente a un servicio de salud. Y otra excepción importantísima es que si el diagnóstico de hospitalización está asociado a maltrato infantil, el adolescente tampoco puede tomar esa decisión de irse. ¿Por qué? Porque hay términos legales, en términos de protección, que bienestar familiar, por ejemplo, o otras entidades deban tener que intervenir en el caso. En esos casos tampoco estaría habilitada la salida voluntaria del adolescente. Siguiente punto importantísimo, derechos sexuales. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues si la edad de corte es a los 14 años, pues sencillo, los derechos sexuales se dan a partir de los 14 años, y pues no. Los derechos sexuales son parte de los derechos humanos y por lo tanto son universales, son para todos los seres humanos. ¿Qué es lo que sucede? Yo ahorita les explicaba, los derechos de los niños siempre van a ir de la mano con el desarrollo de los niños. Es decir, unos derechos se prenden y se apagan según el momento de desarrollo de los menores de edad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos en términos de desarrollo sexual, un escolar
en la edad escolar, entre los 8, 9, 10 años, se genera todo lo que es en torno a la identidad de género, es decir, se consolida la identidad de género. Un niño sabe que es niño, una niña sabe que es niña en la edad escolar. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos desde esta edad ya tienen la potestad de expresar libremente su identidad de género, que aquí está, ahí lo ven en color rojo, la pepita del derecho a la libre expresión de identidad de género. No tienen más de 14 años, tienen 8, 9 años, y ellos tienen derecho a vestirse, por ejemplo, a expresar lo que ellos son. ¿Listo? Obviamente, decidir cuándo y con quién y las relaciones sexuales van a ser hasta después de los 14 años, porque, insisto, desde los 14 años, cualquier conducta sexual va a ser considerada abuso sexual. Y los derechos reproductivos, pues van a ser solamente para los mayores de 14 años, ya lo he explicado varias veces, y pues todo adolescente tiene el libre derecho ya de escoger si quieren o no iniciar vida sexual, cuál método anticonceptivo quieren usar, pueden acceder a salud de maternidad de calidad, pueden acceder a los procesos de educación de anticoncepción. Todo esto lo puede hacer una persona de más de 14 años. Y aquí hay algo importantísimo, y es que aquí se va de la mano del derecho a la intimidad. ¿Eso qué quiere decir? Las adolescentes, los y las adolescentes que inician vida sexual no están en la obligación de contarle a sus papás que ya iniciaron su vida sexual. Eso hace parte del secreto profesional que tienen con nosotros como pediatras. Y el sistema de salud no debería colocar barreras para que los adolescentes y las adolescentes asistan a consultas de planificación familiar sin la presencia de sus progenitores, porque ellos tienen el derecho a la confidencialidad y tienen el derecho a poder acceder a la planificación. Entonces yo los invito a que cambiemos un poco el chip a que, no, es que vienes a planificación y no vienes con tu mamá, entonces de malas. Porque lo que estamos haciendo es promoviendo a que esa adolescente no tenga acceso a la planificación familiar y muy probablemente sea una adolescente, una madre adolescente, que eso sí sabemos que es un problema de salud pública y que tiene sus consecuencias en términos de salud tanto de materna como de recién nacido. Entonces, busquemos estrategias en los centros de atención, tengamos auxiliares de enfermería o enfermeras jefes que nos acompañen a estas consultas, permitámosles que vengan con los hermanos, permitámosles que vengan con su pareja actual para que haya una conversación saludable y sana e informada en términos de planificación familiar, porque hace parte de los derechos. Ellos tienen derecho a tener una planificación familiar totalmente informada y consensuada con ellos. ¿Listo? Eso en cuanto a los derechos reproductivos. Abandonos terapéuticos. Este tema hoy lo traté en un simposio de cáncer infantil para cuidadores, de cuándo sí y cuándo no las personas pueden abandonar voluntariamente las terapias que tengan indicadas para sus patologías, para sus enfermedades crónicas o lo que sea. Entonces ya dijimos que ningún adulto puede tomar esa decisión por el niño. Así como no pueden firmar un papel para llevárselos, tampoco pueden decir, es que yo no quiero que mi niño reciba más quimioterapia porque eso es un veneno. Eso no está permitido ante la ley, pero los adolescentes sí pueden tomar este tipo de conductas. Entonces, ojo con los menores de 14 años, porque si el niño deja de asistir al sistema de salud, por ejemplo, si el menor de 14 años llega con una cetoacidosis diabética, que sabemos que es poca adherencia al tratamiento de insulinas, seguramente aquí estamos hablando de un maltrato por negligencia por parte de la familia, ¿sí? ¿Y qué pasa con el adolescente de 13, 14, 12, 13 años que insiste en que voluntariamente quiere abandonar el tratamiento? Tuvimos un caso en la clínica hace poco de una niña de 13 años que quería dejar la quimioterapia. Aquí hay que entrar a hacer una evaluación psicoemocional integral del niño y evaluar qué es lo que está sucediendo, porque muchos niños deciden abandonar tratamientos porque están cansados, porque sienten dolor, porque sienten frustración, porque quieren dejar tratamientos, porque quieren volver a su colegio, ¿sí? Entonces hay una explicación alterna que puede ser evaluada y tratada e intervenida y así permitir que la persona siga su tratamiento médico sin problema. Y en el mayor de 14 años hablamos de una cosa que se llama la autonegligencia. Aquel adolescente que decide voluntariamente suspender un tratamiento por la razón que sea, estaría vulnerándose él mismo su derecho a la salud y incurre en una cosa que se llama la autonegligencia.
Aquí de nuevo aparece la terminología que el Código Civil habla sobre la incapacidad relativa y absoluta relativa, y pues la relativa por encima de los 14 años, y de nuevo aparece la posibilidad de que un adolescente de más de 14 años pueda voluntariamente hacer la suspensión de su tratamiento médico. Entonces, de nuevo aparecen unas condiciones, porque no siempre se va a poder. De nuevo, la no coartación de terceras personas, que no esté presionado por alguien más, que el adolescente entienda claramente las repercusiones de su decisión, y esto tiene que ser avalado por un equipo psicosocial especializado, y evaluar el estado mental del adolescente. Pilas con esto, porque la enfermedad mental en la adolescencia es muy frecuente actualmente, cada vez está con más auge y hay mayor diagnóstico. Y ojo, porque nosotros en la clínica hemos tenido adolescentes con cetoacidosis diabética a repetición, con suspensión voluntaria de la insulinoterapia, como una representación de un intento suicida, y no porque estén cansados o simplemente quieran suspender el tratamiento. Un caso que vi hace muchos años en La Misericordia, un paciente con osteosarcoma de fémur, en quien tenía indicado la amputación del miembro inferior derecho, y el adolescente se negó. No quiero dejarme amputar, no quiero y no quiero. Se hizo la atención integral por todo el equipo psicosocial, psicología y psiquiatría. Dijeron, el adolescente tiene el desarrollo adecuado para tomar la decisión, no está siendo coartado por nadie, el adolescente entiende perfectamente la decisión que está tomando y que quiere tomar en este momento. ¿Y qué se hizo? Se respetó la voluntad del paciente. Y esto es lo que se debe hacer. Siempre debe ser un trabajo en equipo, porque este tipo de situaciones no son fáciles en términos legales, mucho menos asistenciales, mucho menos desde la bioética. No es fácil hacer el abordaje de estos pacientes. Y como pediatras, aunque seamos los dueños de la batuta en términos de atención de infancia, siempre tenemos que tener un equipo de apoyo interdisciplinar para poder atender estos casos tan complejos. La gestante adolescente, y aquí voy a tal vez herir susceptibilidades, porque en algunas instituciones en nuestro entorno hay frases como tal, y pido excusas por lo que voy a decir. Los que me conocen saben que yo no hablo así, pero pues es la frase que me dijeron en alguna de estas instituciones, que llega un adolescente, la edad que sea, 12, 13, 14, 15 años, en estado de gestación, por la razón que sea, o están hospitalizadas por algún sitio, un dolor abdominal, por ejemplo, y pum, le sale una prueba de embarazo positiva, automáticamente deja de ser del pediatra y pasa a ser de cualquier otro médico, palabras textuales, porque ya perdió la virtud. A mí me duele en el alma saber que en instituciones de salud se diga esto, cuando los niños siguen siendo niños así estén en embarazo. Yo no estoy diciendo ni voy a fomentar aquí que la gestación sea atendida por pediatras, porque yo no soy ginecólogo y sé que ustedes tampoco lo son, pero sí tiene que haber un trabajo interdisciplinar. Los pediatras y los geriatras, los dos extremos de la vida, somos los únicos médicos que de verdad nos educan para atender de forma integral al paciente, saber evaluar la familia, entender el entorno social de los niños, entender qué es lo que está sucediendo detrás de la salud y de enfermedad de los niños, niñas y adolescentes. Así que yo invito a que no dejemos a la gestante adolescente a manos de otros médicos, cuando nosotros deberíamos seguir acompañando a esta gestante dentro de su proceso de hospitalización, dentro de su seguimiento ambulatorio, porque ellos necesitan el apoyo y la visión de un pediatra, porque ellos siguen siendo niños, niñas y adolescentes. El hecho de que hayan estado en gestación por la causa que sea, no significa que tengan que dejar de ser del pediatra. Además, fisiológicamente siguen siendo niños. Su mentalidad sigue siendo niños y requieren de nuestro acompañamiento como pediatras. ¿Por qué? Porque el pediatra tiene una visión holística de adolescencia. La efebología no es una rama de la medicina interna, es de los pediatras. ¿Sí? Invito a que no dejemos a la gestante adolescente de lado y que le sigamos acogiendo en el seno de la pediatría, porque debería ser parte de nuestra población de acompañamiento. Entonces, invito al trabajo interdisciplinar en conjunto con los ginecólogos para hacer una atención realmente integral de la gestante adolescente. Otro problema importantísimo, y esto me han hecho consultas de otras partes del país, frente a, bueno, ¿qué pasa con los niños y niñas y adolescentes que son atendidos por médicos de adultos? Porque no hay especialidades pediátricas. Un niño con una epilepsia refractaria y no tienen acceso a un neuropediatra, un neurólogo de adultos lo debe atender. Bueno, les tengo la noticia que en Colombia no existe legislación al respecto, no la hay.
El Ministerio de Salud le hicieron el Ministerio de Salud, perdón, tiene un documento que es la guía de buenas prácticas clínicas en la atención pediátrica, y lo único que dice el Ministerio de Salud es que la atención del menor de edad debe ser a través del personal idóneo para ello. No dice nada más. De hecho, uno mira el documento y dice que un niño, por ejemplo, en urgencias, jamás, o sea, nunca nombran al pediatra, dice el personal idóneo. Y lo otro que llama la atención es que dice que cuando hay personal en formación, siempre debe estar acompañado de un profesional especialista. Entonces ahí uno lee entre líneas que se están haciendo referencia a los pediatras, pero es muy chistoso que el ministerio no hable en primera persona de los pediatras. Ahí dejo la cuña sobre la mesa. Yo soy muy polémico en algunas cosas. La Sociedad Colombiana de Pediatría sacó un comunicado hace unos años que en conjunto con la Sociedad Colombiana de Medicina Interna establecen como punto de corte los 18 años y dice que por debajo de los 18 años es del pediatra, por encima de los 18 años del médico internista. Pero hace una cápite dentro de este comunicado en la parte de abajo que dice, ojo, igual respetaremos la autonomía de cada institución. Yo creo que la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Sociedad Colombiana de Medicina Interna entienden estas dinámicas de acceso a las especialidades pediátricas y de adultos en algunos contextos sociales, por lo tanto, le permiten una maleabilidad institucional para que en algunos casos, con acuerdos previos con los especialistas, pues atiendan un menor de edad, un especialista de adultos en aquellos casos que sea importante. Pero ojo, igual les quiero recordar la Ley 1098/2006, el Código de Infancia y Adolescencia, que habla de la obligatoriedad en la atención en situaciones de urgencia vital. Es decir, si en, no sé, Pueblo Perdido, llega un paciente con un abdomen quirúrgico séptico, críticamente enfermo, y no se tiene un cirujano pediatra, sino un cirujano general, la ley dice que el cirujano general, por competencia, es el médico con mayor idoneidad para atención y por lo tanto debería ser la intervención de este paciente, así sea un menor de edad y no se cuente con un cirujano pediatra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo aquí quiero invitarlos un poco a que analicemos qué pasa en nuestras instituciones, porque una de las consultas que me hicieron a nivel, eso fue en el Valle, me llaman y me dicen, Juan David, ¿qué hacemos? Porque es que llegó a la consulta de un neurólogo de adultos, un adolescente de 17 años y 11 meses, y él dijo que era ilegal atenderlo, y no lo quiso atender. Yo le decía a la pediatra que me llamó, yo, pues, prográmeselo en 30 días, dele la cita en un mes, que ya va a tener 18, a ver si sigue siendo ilegal. Entonces me parece que no tenemos que ser más papistas que el Papa y tener cierta maleabilidad y negociación con los especialistas. Y les recuerdo que no es ilegal que un médico de adultos atienda a un niño, porque no hay legislación. Así como no es ilegal que un médico la de pediatría atiende a un adulto. Y por eso hay cardiólogos pediatras que siguen adultos porque tienen el antecedente de cardiopatía congénita y son pediatras. Así como ahí tenemos reumatólogos pediatras que siguen atendiendo a los adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque hay patologías propias de la reumatología pediátrica que no son tan manejadas de forma tan adecuada como un reumatólogo pediatra. Entonces, hay que tener cierta maleabilidad y siempre pensar en el bien del paciente. Bueno, y yo podría aquí seguir toda la noche, seguir hablando de diferentes dilemas legales y sé que ya hay varias preguntas en el chat que ya ahorita vamos a tener la oportunidad de analizarlas, pero todavía nos falta mucho camino, muchísimo camino en términos de legislación en pediatría. Solamente llevamos 33 años recorridos en términos de derechos de los niños. Muchos de los que están aquí conectados nacimos sin derechos. Muchos otros ya tienen derechos o nacieron con sus derechos desde el momento que fueron dados a luz. Pero muchos nacimos sin derechos. Es muy cortico el tiempo que llevamos hablando en términos de protección de infancia. Lo más importante es que así como comencé hablando esta conversación de esas motivaciones y sueños que teníamos en el momento de tomar la decisión de ser pediatras, ese sueño actualmente se convirtió en una responsabilidad. La responsabilidad de trabajar en la protección de niños y niñas y adolescentes en los diferentes servicios en los que estemos, en urgencias, en la UCI, en hospitalización, en el consultorio de la EPS, en el consultorio privado, en la atención domiciliaria, en donde sea que nosotros estemos ejerciendo como pediatras, tenemos una responsabilidad en protección de derechos infantiles. Y con esto quiero darles las gracias. Dejo mis datos personales de contacto para que sigamos teniendo conversaciones en términos de protección de infancia.
es una rama de la pediatría que es poco explorada y que cada vez estamos moviéndonos un poco más y más y zarandeándonos más para que desde la pediatría legislemos y trabajemos en torno a la protección de los derechos de niñas y adolescentes. Muchas gracias a todos por la atención. Pues muchísimas gracias, Juan David, gracias por estar acá. Tenemos muchísimas preguntas, me encanta. Me encantó como nos dijiste viejas a los que nacimos sin derechos. Gracias. Yo también calo ahí, tranquila que yo alcanzo a calar ahí. Bienvenida, Vicky. Entonces, pues nada, aquí vamos a empezar un poco a mirar las preguntas que tenemos porque me parecen muy interesantes y se adaptan mucho a los casos que teníamos. Y muchas de esas las contestaste tú en el camino. Por ejemplo, el del niño de más de 14 años con ideas de intento de suicidio puede pedir salida voluntaria, pues claramente en razón de su condición, pues, o sea, ya esas preguntas las has ido tú contestando en el tiempo, pero hay muchas preguntas muy interesantes. No sé si quieras tú agregar algo, Vicky, de lo que habló el doctor Albarracín primero. Sí, bueno, me parece todo lo que dijo muy interesante. Yo quiero partir de algo que incluso cuando me conecté estaba comentando con María Isabel, y es que todavía, a pesar de toda esta legislación y a pesar de todo lo que hoy sabemos desde la bioética, todavía nos encontramos con muchos casos. La población sigue pensando que los niños son adultos en miniatura, sigue pensando que los niños son su propiedad, siguen pensando que yo con mi hijo hago lo que me da la gana. Todas estas cosas que siguen haciendo parte del comportamiento y de todas esas ideas colectivas. Lo vimos ahorita con la pandemia, pues, o sea, lo vimos lo vemos cotidianamente. Y una de las cosas que más me preocupa a mí frente a los derechos de los niños en relación con los adultos es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las separaciones y la guerra entre los padres, cuando el niño se convierte en un botín de guerra en estas separaciones, en los divorcios, y que muchas veces también esto entra a convertirse en un serio problema cuando hay abuso sexual y cuando se denuncia el abuso sexual, entonces aparece el pretendido síndrome de alienación parental. Es decir, son muchas las situaciones en las cuales es necesario tener muy claros todos estos conceptos, es necesario conocer muchísimo sobre quiénes son los niños, sobre qué derechos tienen, sobre entender que ellos son sujetos de derechos y que no son objetos de propiedad de los padres, para poder, pues digamos que para poder tener un acercamiento a la pediatría y a los derechos de los niños mucho más sana, mucho más científica, mucho más humana. Bueno, yo inclusive dejé ahí una pregunta o un comentario, dejé pues que quiero que lo toquemos, que es una de las cosas que se vienen viendo cada vez con mayor frecuencia en relación con los adolescentes y la diversidad sexual. Entonces, he conocido muchos casos y he conocido pues muchas familias como en esta situación difícil de si permitir o no permitir, cuando el adolescente dice, no, yo no soy un chico, yo soy una chica, no, yo quiero ser un hombre, o yo no soy un hombre, soy una mujer. Entonces, muchas veces pues está la oposición de la familia, muchas veces está ese choque tremendo de homofobia o de la dificultad para la aceptación de esto, y hasta dónde el adolescente tiene allí autonomía y tiene derecho como a decidir. Sabemos pues que en esto, sobre todo cuando los chicos inician todo este proceso trans, hay muchas cosas que pueden entrar pues pueden generar dificultades para el pediatra, pues porque si es el tiempo, si no es el tiempo, si puede hacerse una cirugía, si puede iniciar un tratamiento hormonal, todo esto, como que hay al respecto. Bueno, la doctora Victoria colocó un tema que me apasiona también mucho, que es toda la población LGBTI en menores de edad. Y
quiero comenzar diciendo que hay que escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Estamos haciendo unos cambios legislativos en términos de igualdad de género y todo esto que las leyes hablan del famoso enfoque de género. Hay que aclarar algo. Lo del enfoque de género en la jurisprudencia no hace referencia a la población LGBTI. Esto no significa que es que tengamos que vivir debajo del arco iris. No. El enfoque de género, legalmente hablando y jurisprudencialmente hablando, hace referencia a la igualdad real entre los diferentes géneros. Y claro, ahí comienza a aparecer toda la variabilidad de la población trans, las más llamadas orientaciones sexuales no hegemónicas, todo lo que esté aparte de la variabilidad entra ahí, pero también hace referencia a la igualdad entre hombres y mujeres, de que, bueno, en medicina no es tan frecuente, por ejemplo, que un pediatra hombre gane más que una pediatra mujer. Usualmente en medicina esto no se ve, pero sí en otras ramas del trabajo, si preguntan en la ingeniería, un ingeniero hombre gana más que una ingeniería mujer, ¿sí? El acceso a la educación en las regiones, en las poblaciones marginales de Colombia, el acceso a la educación de la mujer está en el piso por encima de la del hombre. Entonces, a eso es lo que hace referencia la concepción de género en la parte legislativa. Entonces, un paréntesis, lo que sí es claro es que un pediatra gana mucho menos que otro especialista. Sí, claro. Tendríamos que hacer cirugías plásticas o dar anestesia para poder ganar financieramente como otros especialistas. Pero bueno, eso primero, entonces hay que escuchar a los niños, ¿sí? Como mencioné ahorita, pucha, de hecho tengo una conferencia de desarrollo sexual y toda la parte jurisprudencial en torno al desarrollo sexual que es bien apasionante. Y cuando yo doy esta conferencia siempre termino enredadísimo porque es que el desarrollo sexual es muy complejo en el ser humano. Es de las cosas más complejas que hay. Hay muchas aristas, porque no es solamente hablar de sexo, hablar de identidad de género, hablar de orientación sexual, sino que tienen que ver formas, actitudes, el juego en los niños, lo que tiene que ver en el desarrollo sexual, la socialización, todo el rol de la familia en el aprendizaje del género, lo que la cultura y la sociedad donde está inmerso ese niño tiene que ver en términos de desarrollo sexual. Entonces es complejo. Usualmente cuando le hago la revisión de los residentes, yo siempre saco hojas y comienzo a rayar y tienes un mapa conceptual muy complejo porque en realidad es un entrelazado bastante grande. Pero algo que sí está demostrado es que la concepción del género se aprende en la primera infancia, antes de los 5 años. Es decir, un niño a través de su familia aprende lo que es ser hombre o ser mujer en la sociedad en la que viven a través del aprendizaje de sus papás, ¿sí? Pero la identidad de género se consolida en términos de desarrollo mental en la edad escolar, entre los 8, 9, 10, 11 años. No es una regla, eso es muy variable de niño a niño. Es decir, un niño sabe que es niño en la edad escolar y una niña sabe que es niña en la edad escolar. Y no sé si ustedes tal vez han visto videos en YouTube, en Instagram, en cualquier red social en Estados Unidos, donde la mentalidad está mucho más avanzada y se permite socialmente hablar más tranquilamente de la diversidad de género en niños. Ustedes ven el caso del niño que va con un uniforme de niña al colegio porque así se siente cómoda. O llega el Halloween y es que no, siendo un niño me quiero disfrazar de Elsa porque es que Elsa es mi personaje favorito de Disney y yo me siento feliz vistiéndome como Elsa. Y para ellos es mucho más socialmente más entendible y más aceptado. ¿Por qué? Porque en la edad escolar se comienza a consolidar la identidad de género. Para los pediatras es una urgencia saber cuándo un niño escolar está expresando una identidad de género diversa. ¿Por qué? Porque es que se acerca la pubertad. Y para los endocrinólogos pediatras es importantísimo, si ya hemos hecho un seguimiento adecuado durante la edad escolar, un seguimiento interdisciplinar con psicología, psiquiatría, trabajo social, pediatría, acompañando a esas familias en este proceso, llevando la aceptación y el amor y el respeto a esta diversidad en esta familia, lograr que en el momento de la pubertad hacer un freno puberal adecuado con el acompañamiento de un endocrinólogo pediatra y lograr así que se evite ese choque mental de un niño que se siente ser mujer o niña, comienza a cambiarle la voz y a crecer los testículos, por ejemplo. O una niña que se siente ser hombre, comienza a menstruar. Eso es un choque psicológico muy grande para la población trans. Así que
desde desde la edad escolar, nosotros deberíamos estar hablando tranquilamente de la diversidad de género y permitirle el acompañamiento a esas familias para que precisamente no esté el rechazo, no esté todos los temas religiosos que a veces nos sesgan mucho en términos de desarrollo, que esa influencia social en contra de la diversidad afecte y que afecte la familia y que afecte el desarrollo de los niños, porque es un hecho. La población trans, que es la que estás mencionando ahorita, doctora, es la población más vulnerable dentro de la población LGBTI, y los adolescentes trans que han hecho estudios en Estados Unidos, el 40% de toda la adolescencia trans reporta haber estado en calle o estar en situación de calle. Y el principal factor de riesgo, ¿cuál es? El rechazo de la familia. La familia que lo sacan volando de la casa porque no permiten eso. ¿Sí? Sí. Un altísimo índice de suicidios o de intentos de suicidio. Para allá va la depresión. Altísimo. Sí, para allá iba. Dentro de la población LGBTI, la población trans es la que más se suicida, por ejemplo. Entonces, es una alarma. Y que lo consiguen además, porque es que no solamente tienen las estadísticas de los intentos, sino que son intentos repetidos hasta conseguirlo. Entonces, sí, realmente es una situación muy crítica. Y creo que nosotros como personas del área de salud y como pediatras, con esta visión holística de la pediatría, nosotros tenemos que dejar de lado nuestras creencias personales y religiosas. Y tenemos que tener sistemas de salud o sistemas de atención abiertos para todas las personas. Dejar de discriminar con nuestro lenguaje, ¿sí? Yo no hablo aquí de que hablemos de todes y eso, porque personalmente me genera un poco de horror en el castellano, pero sí por lo menos, por ejemplo, de estar diciendo, ¿y tú tienes novio? ¿Tienes novia? ¿No? ¿Tienes pareja? Dejémosle que las personas hablen tranquilamente. ¿Tienes alguien que te gusta? ¿Te gusta por ejemplo, ¿sí? Sí. O normalizar. Yo a mis adolescentes, porque yo en la clínica pues veo todo el adolescente en consumo y en depresión, y yo les pregunto tranquilamente, bueno, ¿y tú ya iniciaste tu vida sexual? Sí, ok. ¿Hombres, mujeres o ambos? Sí, les doy todas las opciones para que ellos se sientan tranquilos de responder con quién tienen su vida sexual activa, ¿sí? Te identificas como hombre siendo hombre, te identificas como mujer, porque es que esos son factores de riesgo para la salud mental, y si nosotros no lo preguntamos con la tranquilidad, pues los adolescentes jamás lo van a tener el miedo de expresarlo, van a sentir mucho miedo y no van a tener la tranquilidad de expresarlo, y eso va a ser un problema porque no vamos a poder llegar al meollo de la salud mental en la adolescencia. Total. De acuerdo completamente. No, es que yo... no, iba a decir algo, creo que está haciendo mucha falta en la educación de los pediatras, está haciendo mucha falta aportarle en las sociedades de pediatría esto que tú acabas de decir, es decir, o sea, no podemos estar imprimiendo nuestra ideología, nuestra religión, o sea, en la atención de los pacientes. Y esto se ajusta a la población LGTBI, esto se ajusta a la atención del embarazo adolescente, esto se ajusta a la decisión del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, a tantas cosas que son de la bioética y que no, uno ve la atención a veces es pésima. Ahí tenemos una pregunta precisamente de eso, ¿quién decide o quién firma el consentimiento informado en una interrupción voluntaria del embarazo en un menor de edad? Ya la ley avala que pues la interrupción voluntaria del embarazo, primero ya no hay causales claras para la interrupción voluntaria del embarazo, y la persona puede acceder hasta la semana 24 a hacer la interrupción voluntaria de la gestación. Obviamente aquí vuelve e ingresa los términos de capacidad relativa de toma de decisiones. Por encima de los 14 años no vamos a tener ningún problema con eso. La adolescente accede al servicio y se le debe brindar la interrupción voluntaria de la gestación. Por debajo de los 14 años pues vamos a tener algunas dificultades legales. Sin embargo, algo importantísimo, y quiero de una vez pegarme a otra pregunta que está ahí en el chat sobre las embarazadas menores de 14 años, pues esto es un abuso sexual, ¿sí? Y se debe atender desde la concepción del abuso sexual, ¿sí? Entonces, los adolescentes hay que escuchar la voz, no hay que negarle la interrupción voluntaria del embarazo a un adolescente de 12, 13 años que verbalice querer interrumpir su gestación. Los papás no podrían llegar a obligar a tener ese embarazo porque primero es fruto de un abuso y dos, hay que escuchar la voz de los niños. O sea, dejemos de creer que solamente tenemos que escuchar a los papás, porque no, hay que escuchar la voz de los niños, y los niños tienen derecho a hablar. Sí, a mí me genera mucho disconfort
titulares de noticias, granito en la medicina, niña de 9 años logra ser mamá. No, no, es una niña de 9 años que fue abusada sexualmente y que los papás la obligaron a tener el bebé. Eso es diferente, eso es muy diferente. La concepción es muy diferente. No es un hito de un avance en la medicina, es un abuso sexual. Entonces, frente a la pregunta que estaba en el chat, que si 2 niños de 13 años, o sea, una niña y un niño quedan en embarazo, si se considera que ambos son abuso sexual bilateral, la respuesta es sí. Ambos son víctimas de abuso sexual. No son víctimas. Sí, esto entra dentro de un capítulo que se llama las conductas sexuales o inadecuadas para la edad. Aquí no hay nada penal porque el Código Penal comienza a partir de los 14 años. Los menores de 14 años son víctimas. Ambos inician en una cosa que se llama el PARD, PARD, que es todo el plan administrativo de restablecimiento de derechos que se hace a través del bienestar familiar. Y pues ya se entrará a evaluar de forma integral el deseo o no de la interrupción voluntaria de la gestación y toda la atención médica especializada para el menor de 14 años. Pero sí, ambos son víctimas. Este tema es tan interesante y es que esta evolución que hemos tenido nos ancla y nos pone en muchos, o sea, hay muchísimas personas que continúan ancladas en esos periodos anteriores en donde se creían ciertas cosas y realmente lo que tenemos que hacer es, uno, aprender de la evolución de la legislación y dos, entender que nuestra posición no está en juzgar o en criticar las decisiones que están tomando las personas que están en capacidad de decidir en ese momento, tanto los padres como los adolescentes, por ejemplo, en el momento en que deciden continuar o no continuar con su tratamiento médico, continuar o no continuar con el embarazo, o tomar decisiones con respecto a su vida, que son su vida. Entonces, claramente sí considero que es importantísimo este avance que tenemos y me parece, Juan David, que plantear como nuevos espacios en donde podamos plantear casos clínicos o en donde podamos discutir temas que se nos presentan diariamente. Ahí estaban diciendo que si amenazar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al papá que no quiere permitir el tratamiento, que está buscando de alta voluntaria, o ese tipo de cosas, funciona o no funciona. Es como establecer como grupos de trabajo y de acción que nos permitan darnos apoyo y acompañarnos en términos de cómo vamos avanzando en estos temas y cómo es el deber ser, a pesar de que no estemos o estemos de acuerdo con lo que esté pasando. Es que una cosa es mi propia creencia o lo que yo haría y otra muy distinta es el deber ser y el acompañamiento que tenemos que dar como pediatras. Así que por eso pensamos que este era un espacio muy importante y les agradezco muchísimo por eso. No sé si haya más preguntas o si quieran... Hay una pregunta adicional que hace Carlos Arias, que dice que en caso de una salida voluntaria se debe entregar formulación y órdenes médicas. La respuesta es sí. Sí, el adolescente tiene todo el derecho de retractarse. Digamos, un niño que rechaza la quimioterapia y se hace todo el abordaje y se decide que se abandona la quimioterapia, el paciente puede salir y puede literalmente colocar un pie por fuera del hospital, dar media vuelta y decir, a repetirse y volver a ingresar. Estamos en toda la obligación de volver a hacer toda la atención médica integral. No podemos vulnerar un derecho a la salud y si el adolescente decide irse, si tenemos alguna opción terapéutica ambulatoria de dársela, démosela. Sí, démosela. Ellos tienen derecho a la salud, no tenemos por qué vulnerarle ese derecho. Entonces, sí, claro, tiene derecho a llevarse sus fórmulas, sus sitios de controles, advertirle, pues obviamente ya dije que para que pueda tomar esa decisión debe estar consciente de las consecuencias. Si el niño está hospitalizado es por alguna razón y daremos la mejor opción ambulatoria, pero basados en el riesgo que se corre, obviamente, del paciente al no recibir la atención intrahospitalaria. Pero sí, claro, que entregarle todo lo que sea necesario para que ese derecho a la salud no se vulnere tanto y que el derecho a la vida pues no se vaya a ver vulnerado. Además, si tú no entregas las indicaciones y las señales de alarma, estás incurriendo tú también en una negligencia, porque es que tendrías que decirle lo que yo haría sería esto y lo que yo espero, o sea, el tratamiento recomendado sería este. Uh-huh. No es frecuente encontrarse adolescentes que piden salida voluntaria, no es tan frecuente, hay casos muy puntuales. Yo en la clínica, por ejemplo, nunca he habilitado una salida voluntaria a un adolescente y vemos casos muy complejos y aún así no se van.
Sabemos que durante los picos epidemiológicos se ven los servicios pues, con mucho paciente y niños en silla RIMAX, papás sentados en el piso, y son los papás los que piden salida voluntaria, pero nunca los niños. Los niños usualmente saben que están enfermos, saben que necesitan ayuda, y si un adolescente está en un servicio de urgencias es porque necesita ayuda. Los adolescentes no buscan ayuda tan fácil, ellos aguantan las enfermedades hasta el último momento. Es la parte inherente de la adolescencia, sentirse superhéroes. Ellos, si están hospitalizados, saben que necesitan ayuda, ¿sí? Entonces, es raro, no es tan frecuente, pero sí es importante tenerlo en cuenta que se nos puede dar este tipo de escenarios. No, claro, yo inclusive recuerdo muchísimo cuando estaba todavía yo trabajando en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Recuerdo ahora que mencionabas tú a los testigos de Jehová, tuve dos casos en mi vida profesional, pero fueron dos casos como muy extremos en relación con los testigos de Jehová. El uno fue un neonato, hijo de una pareja de testigos de Jehová, donde el padre era el que tomaba las decisiones en esa familia. Y él se oponía a la transfusión, era un bebé que pues, necesitaba una transfusión en una sepsis, en un caso de sepsis en la UCI neonatal, y el papá se opuso todo el tiempo, y uno veía a la mamá muy angustiada. Ella no decía nada, ella estaba muy callada, ella no opinaba, no se oponía a lo que decía el papá, pero tampoco decía que no se hiciera. El caso es que pues realmente ante ese caso tocó acudir a la ley, tocó pues y se transfundió en un momento en que no estaban los padres para que no fuera como tan violento hacerlo pues así en frente de ellos, pero después, pasado un tiempo, el niño salió adelante y la madre vino y trajo inclusive un regalo al servicio de pediatría pues donde se había hecho la atención. Y el otro caso fue el de un adolescente de 15 años con un lupus que hizo una anemia hemolítica, y ella se opuso a la transfusión hasta el momento en que falleció, se opuso a la transfusión. Y falleció con su familia y se les dio todo el acompañamiento, pero ella así lo decidió. Tenía 15 años. Muy interesante eso, porque además ahí a la que se le estaban vulnerando los derechos también era la mamá, ¿no? A esta primera mamá. Sí. Que muy probablemente no era capaz de Sí. decir o de expresar lo que estaba, y estaba sometida a una decisión que no era suya. No, inclusive entonces, varias personas de la comunidad, varias personas como de sus compañeros pues de religión estuvieron allá, pidieron que no se le pusieran los glóbulos rojos, sino que se le pusiera el Emacel, que ellos siempre andan con todos los libros y todas las folletos. Cosas, los folletos Entonces si vuelve uno y les explicas que el Emacel no transporta oxígeno, bueno, toda la cosa, entonces... Pero al final tocó transfundirlo, y la mamá calladita todo el tiempo, pero uno le veía en la cara a ella la angustia, uno le veía a ella en la cara, ella por ella hubiera dicho que sí. Entonces, sí. Claro. Aquí es algo importantísimo, y es entender la concepción de la familia frente a ese tipo de decisiones. Al fin y al cabo son papás y son mamás, y muchas veces ellos en el fondo quieren tomar una decisión y les da miedo es por la presión que tienen externa. Por la presión externa. Exactamente. Yo quiero aquí decir una cuña a una de mis residentes que en este momento está rotando conmigo, Laura, que es magíster en bioética, y con ella este mes he podido tener la oportunidad de aprender un montón, y precisamente tener discusiones bastante interesantes, algunas acaloradas, en torno de la conjunción entre la bioética y la jurisprudencia. Y hablábamos precisamente de este caso, de los casos de testigos de Jehová, cómo es tan importante entender esa parte emocional y de creencias de la familia, y que a veces ir como chocantes y como un tren avasallante en contra de la familia, pues tampoco. Y como decía yo ahorita en la conferencia, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Mediemos, tratemos de llegar a esas familias, entendámoslas, abracémoslas desde su propio nivel, para lograr entender qué es lo que está pasando en la cabeza de esos papás, porque muchos papás efectivamente quieren que su hijo viva, ellos quieren lo mejor para su hijo, y es una presión externa la que les sale al oído y que no los permite y les genera ese miedo de tomar las decisiones. Y precisamente cuando se sienten respaldados por un sistema de salud abierto, un sistema de salud tranquilo, un sistema de salud que los escucha, muchas veces ellos terminan diciendo: doctor, haga todo lo que tenga que hacer, nosotros nos encargamos de la parte externa. Cierto.
Me parece súper importante eso. Con respecto a la duración del tiempo de la consulta en adolescencia, la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, tiene unos parámetros que a mí me parece que son muy interesantes, porque habla entre los 18 y los 22 años, inclusive creo, hablando de en el momento en que uno considere que puede entregar al paciente a alguien que le vaya a hacer el seguimiento y que el paciente se sienta cómodo de dejar de estar con uno. Porque además a los que hacemos consulta de adolescencia y que trabajamos con adolescentes muchísimo, ese desprendimiento muchas veces no es fácil y van a donde su médico y ya tienen el médico de adultos, pero siguen consultando y siguen volviendo nuevamente. Así que eso me parece que es un logro importante. Yo creo establecer una relación que dure, inclusive que vaya mucho más allá del tiempo de la adolescencia y que crezca hasta la adultez y hasta cuando la persona necesite, uno esté dispuesto a acompañar y a estar. Entonces yo creo que eso es clave. Yo quería preguntarles con respecto a esa evolución y a ese apoyo, ustedes que trabajan en estos temas, ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar ese sentido de la observación, del deseo, desde los residentes? Tú que trabajas con residentes, yo no sé si tú tienes, Vicky, residentes a cargo, pero tú que trabajas con residentes, Juan, ¿cómo hacemos para mostrar, para mantener esa llama que hay siempre de querer acompañar y de querer ayudar y de estar observando y de estar mirando y de tener ese sentido de detección, o sea, de sentir cuando tú haces el contacto y pones la mano y sabes que el paciente está deprimido, o de darte cuenta que esa mamá está queriendo ir más allá y que necesita un espacio aparte para poder expresar su deseo de que su hijo sea atendido de manera correcta, independiente de las creencias o de la presión externa, ese tipo de cosas, ¿cómo la transmitimos y cómo hacemos en un sistema que está imponiéndonos tiempos cortos, que estamos sintiéndonos mal pagados, ese tipo de cosas que yo creo que son fundamentales? Es cómo inspirar y cómo hacer que estos residentes nuevos estén sintiendo o puedan ver que eso es valorado y es importante. Bueno, no sé si Victoria quiere comenzar o comienzo yo. Bueno, pues mira, yo durante toda mi vida profesional tuve residentes, pues porque trabajé 24 años en un hospital de tercer y cuarto nivel de atención. Tuve toda la vida los residentes rotando, internos, estudiantes internos y residentes. Actualmente solamente estoy con estudiantes de pregrado. Lo cierto es que toda la vida he tenido al lado gente aprendiendo, estudiantes de todos los niveles aprendiendo, y creo que lo más, digamos que lo que han evaluado ellos de nosotros, de sus profesores, así como nosotros evaluamos de los nuestros, fue el ejemplo. Es decir, eso es lo que marca al personal que está en entrenamiento. Y a veces ellos, a mí me han preguntado muchas veces, yo como te digo, trabajé muchos años en un hospital pues, de alto nivel, estuve inclusive en la UCI, y cuando me quedé trabajando tanto y tan cercana a la salud mental, porque yo vine a estudiar, a estudiar trastornos cognitivos comportamentales cuando yo ya llevaba mucho rato de ser pediatra, porque yo sentía que me quedaba corta, que mi atención, que lo que yo podía hacer por el niño y su familia, yo me quedaba cortica aún con todos los conocimientos que tenía en pediatría, y que había algo más que yo no captaba, que yo quería entender mejor, y por eso hice la especialización que tiene la Universidad de Antioquia en trastornos cognitivo-comportamentales y neuropsicología infantil, buscando acercarme más a esa parte profunda y humana del niño y de su familia. Entonces, y en esto, pues llegaron a preguntarme, algunos colegas llegaron a preguntarme si yo había dejado de ser pediatra y me había dedicado al trabajo social o a la psicología, algo así me preguntaron, y pues la verdad les dije, no te imaginas lo que he aprendido de ellos, entonces, de los psicólogos y los trabajadores sociales. Entonces es eso, es uno simplemente querer llegar, ir un poco más allá de lo que simplemente está mostrando el síntoma, de lo que simplemente está mostrando ese signo, es querer entender un poco más allá a esa persona que es integral. Sí, la doctora Victoria me robó la palabra que quería dar, que era el ejemplo. Uno siempre educa basado en el ejemplo. Yo muchas veces en la revista le digo a mis residentes,
porque casi todas han sido mujeres, entonces hablo en femenino, y es que nunca, nunca nos dejemos llevar por el ego de especialistas. Y que nosotros somos, primero, un trabajador más del área de la salud, como cualquier otro, y segundo, nosotros estamos es para ayudar a nuestros pacientes, no para juzgarlos, no para señalarlos, no para criticarlos. Y siempre hay que pararnos un poco desde el entendimiento del otro ser humano de por qué actúa de la forma que actúa. Y más, por ejemplo, yo que me dedico a valorar maltrato infantil, imagínense lo complejo que es ponerme hombro a hombro de un maltratador, pero hay que hacerlo para poder llegar a ese ser humano y que poder que tengan la confianza de contarle a uno toda la información que uno necesita para saber cómo abordar cada caso. Entonces nunca, nunca hay que dejarse de llevar, y de hecho a mí en la clínica me pasa ya, porque me pasó algo muy similar a lo que la doctora Victoria le pasa, y es que cuando yo llego a un servicio a ver una interconsulta, a mí me dicen, ah, llegó trabajo social. Ya no dicen llegó el pediatra, llegó trabajo social. Me ¿Sí? parece buenísimo. Sí, no, y a mí, Sí, pues a es mí no me que importa. A mí me da risa porque eso pasa. E incluso veo un paciente y luego dicen, ay, es que vino el psicólogo Calvito a verme, porque hasta terapeuta me estoy convirtiendo. Sí, pero es que esas sí. habilidades que usualmente los pediatras no tenemos es importantísima para poder acceder al entorno social y a la raíz del problema comportamental en el caso de los pacientes de la doctora Victoria, o en mi caso de todos los problemas familiares, de entornos sociales, de dinámicas de violencia que solemos ver día a día. Y está ahí, es en el ejemplo, en pararme al lado del paciente, en abrazar a la mamá si necesario, en consentir a la cabeza del niño, en reírme con ellos, en mamarles gallo, en hasta decir groserías con los adolescentes, pero está ahí, ahí está en el ejemplo. Y no sé, mis residentes qué dirán del aprendizaje, pero siento que cuando uno permea con el ejemplo es mucho más efectivo que ponerlos a leer 20 artículos de un día para otro. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que quieras agregar, que propondrían como de cosas a seguir y de pasos a seguir en este camino que estamos empezando. Y, y pues como comprometernos un poco con seguir trabajando por apoyar estas iniciativas y mostrar estas iniciativas que son tan importantes. ¿Tienes estudios y tienes cosas que están haciendo o no? ¿Cuándo vamos a Sí, empezar a mostrar los resultados? sí, ahorita pues yo llevo varias investigaciones, tengo una línea grandísima en torno al maltrato por negligencia, que llevo cuatro, en ese momento hay cuatro investigaciones de en diferentes frentes en torno al maltrato por negligencia, el maltrato más frecuente y menos estudiado y más subestimado, y sobre todo que es el primer maltrato que aparece en la vida de un niño antes de que sea maltratado de forma psicológica o física. Entonces, cuando logramos intervenir en familias que maltratan a través de la negligencia, pues logramos cerrar círculos de maltrato. En eso estábamos allá en la clínica, con la Sociedad Colombiana de Pediatría, con el Comité de Abogacía, por ahí una idea bastante importante que de seguro muchos de los conectados se tendrán que ver con ella más adelante en términos educativos del pensum de pediatría, pero bueno, ahí vamos moviéndonos poco a poco y la idea es seguir avanzando, porque sí, como les decía, hay un camino muy largo por recorrer. Llevamos solamente 33 años hablando de derechos de los niños y todavía nos faltan años luz para llegar a tener una real sociedad que se preocupe de forma integral por la infancia y la adolescencia. La doctora Olguita acaba de proponer un webinar de casos clínicos de dilemas legales que me parece súper interesante, en donde podamos analizar las alternativas y qué es lo que se nos está presentando en el día a día y cómo resolverlo y cómo solucionarlo. Me parece muy interesante. Yo creo que es una cosa que tenemos que hacer antes de terminar este año, así que ve pensando qué vas a hacer. Y la doctora Vicky también lo que quiera aportar en ese sentido, bienvenida. Aquí estamos abiertos a mostrar, y los que tengan casos clínicos interesantes también nos pueden hacer llegar esas ideas que tengan Y o esas situaciones que se hayan presentado. yo propondría que a través de la sociedad, pues todos los que estén conectados y tienen algún caso particular, nos lo comenten a través de un correo electrónico. Yo les mostré mi correo electrónico hace un rato y podemos comenzar a hacer una recolección de un banco de casos clínicos de interés y lo solucionamos en un webinar donde podemos invitar a diferentes especialidades. Puedo invitar a mi residente que es de magíster en bioética,
que está conectada y que sé que se está poniendo roja en este momento, pero la idea es que esta atención siempre va a ser, tiene que ser de una mirada holística, porque una sola persona no puede tomar una decisión tan fácil, y más cuando son problemas ético-legales que están interviniendo en la decisión de los pacientes. De acuerdo, de acuerdo. Nada, pues muchísimas gracias por esta intervención. Yo creo que hay muchos temas que tenemos que seguir hablando y el paso de los casos clínicos y la invitación a que nos manden la información está abierta, que podemos presentarlos, discutirlos, inclusive hacerlos en conjunto, me parece súper interesante, en conjunto con el pediatra que tenga la duda o el caso para tratar. Y para ti, muchísimas gracias por una excelente presentación, muy ilustrativa, nos queda mucho por aprender, así que gracias por haber estado aquí con nosotros. A la doctora Vicky, estos webinars semanales están abiertos para lo que quieras tratar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a todos los presentes también muchas gracias. A descansar y a seguir trabajando en lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos y muchas gracias por este espacio. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Vicky, por acompañarnos. Muchas gracias.